Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos, la parashá de esta semana, Vesimanat Havá, con buena señal, iniciamos de nuevo el estudio de las parashiot, la parashat Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó el Todopoderoso a los cielos y a la tierra. Nos vamos a concentrar, Be'ezrat Hashem, en este verbo bara. En el principio creó, según los explicadores en el Mikraot Gedolot, el Ibn Ezra, el Ramban y otros, nos dicen que de manera fundamental hay dos significados de este verbo bara, creó. El primero es que el Todopoderoso creó de la nada, de lo que no existía absolutamente, de la no existencia absoluta, hizo aparecer, creó, le dio existencia a los cielos y a la tierra. Al pronunciar su dicho, apareció, fue creado por primera vez el mundo entero, comenzando, como dice aquí en esta parashá, con los cielos y la tierra. Sin embargo, para venir a explicar el segundo significado de este verbo bara, creó, nosotros sabemos que allí mismo dice que la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando el Eterno crea por primera vez los cielos y la tierra, no lo crea tal como lo vemos ahora, sino que así como dicen los sabios, el Eterno crea la materia prima de los cielos y la materia prima de la tierra. Los cielos y la tierra son creados en un estado primario, a partir del cual iba a ser formada esa materia prima, se le iba a dar forma, y a través de los 6 días de la creación iba a ser arreglado, formado, diseñado a partir de esa materia prima a lo que hoy en día vemos que son los cielos, la expansión, la tierra, la vegetación, los animales y el ser humano. Tal como ahí cuenta en esta primera sección de la Torá, los 6 días de la creación. Al principio no había luz y el Eterno ordenó que haya luz. El Eterno ordenó que aparezca la tierra seca y las aguas tengan un límite. Es decir, en cada uno de los días, el Eterno fue ordenando y dándole forma a esa materia prima que había creado al principio. A ese acto de ir dándole forma, también los comentaristas de la Torá, los Rishonim, le llaman Tikkun. Por ejemplo, donde dice, e hizo la expansión de los cielos, Rashi comenta que el verbo hizo se refiere a que lo arregló. Y todo este diseño para arreglar dicha materia prima y transformarla en lo que es hoy en día, a ese proceso también se le llama en hebreo Tikkun, el arreglo. Y aquí es donde venimos a explicar el segundo significado de este verbo bara, pues encontramos también durante los días de la creación este verbo, cuando la Torá nos cuenta que el Eterno creó a los monstruos marinos, a los peces. Está escrito el verbo crear, el verbo bara. Sin embargo, los peces fueron creados a partir de algo ya existente, que son las aguas. También está escrito que el Eterno creó al hombre, el mismo verbo de crear en hebreo, y sabemos que a partir del polvo de la tierra y del diseño de la formación del cuerpo humano y luego insuflar en él el alma vital, a partir de estos elementos el hombre fue creado, pero no es una creación instantánea, sino que es la formación, el arreglo, tomando elementos primarios a partir de los cuales se forma algo nuevo, pero proviene de algo anterior, no es como el primer significado, el cual fue una creación de la nada absoluta a la existencia. Este segundo significado del verbo crear en hebreo es el acto de arreglar, es decir, el tikkun. Estos son los dos significados. El primer significado, la creación de la nada a la existencia, y la segunda, de lo que ya existe, arreglar dicha materia para que llegue a su propósito final. Y eso se dio durante los 6 días de la creación.
Y así está escrito también en el Pirkei Avot, capítulo 5. Con 10 pronunciamientos fue creado el mundo. Es decir, en todo este primer capítulo de la Torá, el capítulo 1 de Bereshit, encontramos en total 10 pronunciamientos del Eterno para crear todo el mundo. Allí mismo en el Pirkei Avot se pregunta, ¿acaso el Todopoderoso no tenía la capacidad, obviamente, de crear todo de una sola vez, con una sola palabra? El Eterno podía no solo crear de la nada la existencia entera, sino crearla ya lista, ya arreglada, ya en su punto final. El Eterno podía hacerlo, por supuesto. Eso es lo que pregunta el Pirkei Avot allí. Y responde que la razón por la cual el Eterno creó el mundo en 10 pronunciamientos es para dar recompensa a los justos, que cuando ellos hacen lo correcto, cuando ellos viven una vida de justicia y de santidad, ellos mantienen el mundo que el Eterno se tomó el trabajo de crear con 10 palabras. Es decir, el hecho que el Eterno haya tomado de su palabra y haya hablado 10 veces desde su creación hasta su perfección, el acto en sí nos muestra el valor tan grande que el Eterno le dio a su creación, que quiso crear con 10 de sus palabras, dándole ese valor tan grande a toda la creación. Y los justos que hacen lo correcto mantienen el mundo, pero los malvados, dice allí el Pirkei Avot, cuando pecan, destruyen el mundo. Y un mundo tan valioso que fue creado con 10 pronunciamientos. De allí vemos también, de esta Mishnah del Pirkei Avot, que los actos del hombre influyen en toda la creación, tanto para bien como para lo contrario. Nuestros actos provocan un resultado en nosotros mismos y en toda la creación que nos rodea. Los justos mantienen el mundo, pero los malvados destruyen el mundo. Y esto nos debe llevar a la conciencia de la fuerza espiritual que tiene cada uno de nuestros actos, que tanta fuerza contiene que es capaz de mantener el mundo o destruirlo desde el ámbito espiritual hasta el físico. De todas maneras, vemos aquí que fue voluntad del Todopoderoso crear su mundo en esos dos procesos. La primera parte, darle la existencia, pero se la dio en materia prima. Y luego fue su voluntad hacer que la creación pase un proceso, día con día, vaya perfeccionándose hasta llegar al punto final. Esto nos enseña que es voluntad del Eterno que este mundo que Él creó sea un mundo de procesos y que las cosas no sean de forma instantánea, que todo ya esté listo, sino que la propia creación sea un proceso y que la vida del hombre también sea un proceso. Y aquí mencionamos lo que explicó el Rab Yosef Shani acerca del ser humano. Cuando lo creó un cuerpo perfecto, sano, libre de cualquier dolencia. Y el alma que le insufló era un alma que estaba en un nivel bastante alto a nivel espiritual. Pero no lo colocó en el nivel más alto posible, sino que lo colocó en un nivel cercano a las alturas, a partir del cual el hombre, el primer ser humano, con sus actos podía a partir de allí subir, elevarse a sí mismo hacia el Creador y junto con él elevar a toda la creación. Pero si fallaba, él mismo descendía en su alma y hacía descender a toda la creación. La voluntad del Eterno fue que el ser humano tenga libre albedrío y a partir de sus decisiones y de sus actos pueda elevarse a él y a toda la creación o lo contrario. El Todopoderoso habló en plural, a quien dijo hagamos al hombre, y sabemos que la transmisión oral recibida desde Moshe Rabenu en adelante dice que el Eterno hablaba con su corte celestial, con los ángeles, para determinar la creación del hombre junto con la corte celestial. Sin embargo, también hay una explicación adicional a esta, y es que en hebreo, cuando el Eterno habló, dijo Naase Adam, que se puede traducir de forma literal como hagamos hombre. En español, para que se entienda, se traduce hagamos al hombre. Así se entiende mucho mejor en español. Pero en hebreo dice Naase Adam,
hagamos hombre. Hay una explicación de la Torá oral que nos dice que el Eterno también hablaba con el alma del hombre y le decía al ser humano, hagamos, tú y yo juntos, hagamos que el ser humano que está por nacer, que eres tú, se eleve, pero lo tenemos que hacer juntos. Hagamos juntos al ser humano, a Adán. El término Adán reúne tanto el hombre como la mujer, por tanto, nace Adán también es un mensaje del propio Eterno al ser humano que le dice, hagamos juntos que este ser humano sea fructífero y que se eleve. El Eterno ya hizo su parte creando la humanidad y dándonos los elementos que nos permiten avanzar, pero nosotros tenemos que comenzar nuestro camino y elevarnos hacia Él a partir de donde nos encontramos, con la ayuda del Todopoderoso. Y este acto de comenzar a hacer nuestra parte es también lo que hemos estado estudiando acerca del segundo significado del verbo crear. El Eterno creó todo de la nada a la existencia y también le dio forma y arreglo a toda la creación. Pero una vez que creó al hombre, ahora depende del libre albedrío del ser humano y que él ponga de su parte y comience a trabajar en sí mismo para continuar el proceso de tikkun, el arreglo de su alma, el arreglo interior, el arreglo que se ocupa de quitar las cosas que están mal, de limpiarse, de purificarse, de aprender y estudiar la Torá, de modificar su conducta y de cumplir las misvot para elevarse al Creador y estar apegado a Él como fue la voluntad original. Y cuando logremos eso, alcanzaremos el tikkun, el arreglo. Dicho tikkun será en base a nuestro estudio y cumplimiento de la Torá. Como el Eterno hizo el tikkun, el arreglo de la materia prima en los 6 días de la creación, y dijo Elohim, sea la luz, haya luminarias. La palabra del Eterno fue la que le dio la posibilidad del arreglo. Por tanto, hoy en día tenemos la Torá, que es la palabra del Eterno también. A través de ella alcanzaremos el tikkun. Y una cosa más, dijo el sabio conocido como el Ora Hayim, Rabbi Hayim Ben Atar, en su explicación a la Torá, dijo lo siguiente, porque también tenemos como significado de crear el acto de hacer el arreglo, el tikkun, es decir, ¿por qué también tiene ese significado el verbo crear? La respuesta es porque algo adicional nos enseña y nos quiere decir que toda persona que aún no ha llegado a su tikkun, todo lo que no ha llegado a su arreglo final, es como si no hubiera sido creado, porque se le llama creado a aquello que ha llegado a su tikkun, a su arreglo final. Eso dice el Ora Hayim. Y esto nos dice que es nuestra misión completar el tikkun para llegar al punto correcto y exacto que debemos llegar para llamarnos creación en sí mismo. De tal manera que es posible no considerarnos creación plena si no llegamos al tikkun. Pues toda cosa que no llegó a su tikkun es como si no hubiera sido creado, así dijo este gran sabio. Y esto nos debe dar la conciencia de hacer nuestro trabajo, pues el Eterno ya nos creó y ya nos dio capacidades especiales a cada uno según su lugar, según su nivel espiritual. A partir de ello podemos trabajar y alcanzar el tikkun. No debemos desalentarnos. Debemos tomar la Torá, que es la guía perfecta para nosotros, y llegaremos al punto final de la creación, al objetivo de toda la creación. Nace Adán, hagamos hombre, hagamos juntos, nos dice el Eterno, el tikkun y el arreglo que el ser humano necesita, a lo cual Bezrat Hashem llegaremos todos a ese punto con la llegada del Mashiach. Que sea muy pronto, Bezrat Hashem. Muchas verajot a todos. Beatzlajá, muchos éxitos.